Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Estamos ahora en esta parte donde él trata lo que son llamados de dioses sumerios, el panteón sumerio. Y va a comenzar por los principales. Dice: Sumeria, la tierra de los dioses. Sumer, la tierra de los dioses. Dice: no hay duda de que las palabras de antaño, que durante miles de años constituyeron la lengua de las enseñanzas superiores y las escrituras religiosas, era la lengua de Sumer. Palabras de antaño, entonces refiérese a la lengua de Sumer, dice Zecharia Sitchin. Y tampoco hay duda de que los dioses de antaño eran los dioses de Sumer. En ninguna parte se han encontrado registros, relatos, genealogías e historias de dioses más antiguos que los de Sumer. Entonces el origen de los dioses hay que buscarlo en Sumer. Lo que nos dice Zecharia Sitchin en resumen aquí. Muchos han intentado decir cuál es el origen de las religiones y nadie como que consigue, se inventa muchas cosas y la mayoría se va a los griegos. Pero ya Zecharia Sitchin nos plantea algo nuevo, ¿no? El origen hay que buscarlo en Sumer, dice él. Ese es el planteamiento de Zecharia Sitchin. Si nombramos y contamos a estos dioses en sus formas originales, sumerias, o en las posteriores acadias, babilonias o asirias, culturas antiguas, la lista asciende a centenares de dioses. Pero en el momento en que se les clasifica, queda claro que aquello no era un amasijo de divinidades. Estaban encabezados por un panteón de grandes dioses, llamados grandes dioses, gobernados por una asamblea de deidades, y estaban relacionados entre ellos. Y demás, entonces todos esos dioses, aunque fueran muchísimos, estaban relacionados entre ellos, entonces era la misma gente. Se refiere entonces al mismo conjunto de llamados dioses, estaban relacionados con ellos, no eran unos extraños a los otros. Estaban encabezados por un panteón de grandes dioses, gobernados por una asamblea de deidades y estaban relacionados entre ellos. En el momento en que se excluye a sobrinas, sobrinos, nietos y demás, emerge un grupo de deidades mucho más pequeño y coherente, donde cada una juega un papel con determinados poderes y responsabilidades. Los sumerios creían que había dioses que eran de los cielos. Los textos que hablan de los tiempos de antes de que las cosas fueran creadas citan a algunos de estos dioses celestiales como Apsu, Tiamat, Anshar, Kishar. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Zecharia Sitchin? Que los sumerios creían que había dioses que eran de los cielos. ¿Y a qué se refiere aquí? A los planetas de nuestro sistema solar. Fíjense. Hablan de dioses que existían antes de que las cosas fueran creadas. ¿Dónde? Aquí en la Tierra. O sea, no existía el planeta Tierra. Y ya estos dioses celestiales, ¿qué quiere decir eso? Planetas. Entonces está hablando aquí los primeros planetas de nuestro sistema solar. En fin, es pura astronomía, señores, de la más profunda. Entonces, antes de que las cosas existieran, ¿dónde? Aquí en la Tierra existían los planetas en el sistema solar. Todavía el planeta Tierra no había sido formado. Y ellos tenían nombre propio, esos planetas. Había uno que se llamaba
el Apsu, que representaba, era el nombre que se le daba al Sol. Tiamat, que era un planeta que existía, el más grande que creó. Después que el Sol creó, el primero que creó fue Tiamat y después creó a Mercurio, las emanaciones del Sol. Después Anshar, que era Saturno, o es Saturno. Kishar, que es Júpiter. Esos son dioses de los cielos, le llaman dioses de los cielos. Ya como vimos en el libro de Enki, aquí ya leer este libro ya no nos extraña nada de lo que se está diciendo, porque ya en el libro perdido de Enki ya vimos que se está hablando aquí de la creación de nuestro sistema solar. El Sol comenzó a emanar y iba formando los planetas, y aquel Tiamat fue el primero, un planeta grande con mucho oro, mucha agua, y que después entró al sistema solar. Estoy hablando del libro perdido de Enki, la batalla celestial, que entró entonces un planeta al sistema solar grande llamado Nibiru, venía del interior del universo y entró en colisión con ese planeta Tiamat, lo partió en dos. Los satélites de Nibiru, se llamaba aquel planeta, lo partió en dos a Tiamat, y de una parte de Tiamat salió el planeta Tierra y la otra parte despedazada formó lo que existe hoy, se llama el cinturón de asteroides. Entonces, como leímos el libro perdido de Enki primero y vimos esa historia de astronomía pura, el origen de nuestro sistema solar, entonces ya estas cosas aquí ya no nos resultan extrañas y podemos adelantarnos y decir a qué se refiere. Entonces estos dioses son los planetas, y quienes llamaban a los planetas de Tiamat, Anshar, Kishar, pues los Anunnaki que vinieron de Nibiru y le colocaron esos nombres a los planetas, que son nombres de reyes que vivieron en Nibiru. Ellos los designaron con el nombre de sus reyes allá, los primeros reyes de Nibiru, y le pusieron ese nombre a los planetas de nuestro sistema solar. Y ahí entonces se convirtieron, los llamaron los dioses celestiales, está en el cielo. Dioses celestiales que eran de los cielos. En ningún momento se dice que estos dioses aparecieron nunca sobre la Tierra. Imposible, un planeta, un sol no va a aparecer sobre la Tierra. Y si miramos más de cerca a estos dioses que existieron antes de que se creara la Tierra, está hablando entonces del sistema solar, los planetas de nuestro sistema solar, porque nuestro planeta fue de los últimos que se formó, con ese choque que hubo, ese cataclismo que hubo entre las lunas de Nibiru y con aquel planeta Tiamat. Y si miramos más de cerca a estos dioses que existieron antes de que se creara la Tierra, nos daremos cuenta de que eran los cuerpos celestes que componen nuestro sistema solar. Y como demostraremos, los así llamados mitos sumerios referentes a estos seres celestes eran de hecho conceptos cosmológicos, no eran mitos, dice Zecharia Sitchin, no eran mitos como lo llamaban los expertos europeos estadounidenses. No eran mitos, dice Zecharia Sitchin. Simplemente se referían a los cuerpos celestes, conceptos cosmológicos, precisos y científicamente admisibles sobre la creación de nuestro sistema solar. El libro perdido de Enki, la génesis de nuestro sistema solar está ahí en la batalla celestial, cómo se dio, cómo se formaron nuestros planetas de nuestro sistema solar. También hubo dioses menores que eran de la tierra, no del cielo. Estos eran de la tierra. Sus centros de culto eran en su mayor parte ciudades de provincias, no eran más que deidades locales. En el mejor de los casos estaban encargados de algunas operaciones limitadas, como por ejemplo la diosa Ninkashi, que se encargaba de fabricar bebidas, cerveza, bebida fermentada, y esa le enseñó a los terrestres también esa tecnología. Es una Anunnaki que supervisaba la preparación de bebidas, Ninkashi.
de estas deidades no existe ningún relato heroico, porque eran simples Anunnaki que se dedicaban a algún oficio normal. Entonces la historia de los dioses mayores, grandes dioses, entonces era la historia de los principales dirigentes de los Anunnaki aquí en la Tierra. Y esa manera de ver la historia la copiamos nosotros también. Ustedes ven las historias que nos enseñan en las escuelas, las universidades, la historia de los grandes comandantes de la guerra, de las conquistas. Ahora, del soldado normal que acompaña, que se mata, que conquista, de ese no se habla nada. Un simple soldado normal. Y la historia entonces menciona que a los grandes conquistadores, a los grandes comandantes, pero del pueblo que está ahí luchando como soldado no se dice nada. Entonces aquí es igual, eso nos viene ya de los Anunnaki, ¿no? A los de menos importancia casi no se les menciona prácticamente. Apenas es Ninkashi que hacía cerveza, más nada se dice de eso. Entonces no hay ningún relato heroico porque no hicieron grandes cosas, no tenían poder, eran personas Anunnakis normales, ciudadanos que vinieron de Nibiru. Entonces de ellos no se habla muchas cosas. Dice, de estas deidades no existe ningún relato heroico, no disponían de armas impresionantes y los demás dioses no se estremecían ante sus órdenes, o sea, no tenían ningún poder. Le recuerdan a uno aquel grupo de dioses jóvenes que desfilaban los últimos en la procesión pétrea de la hitita ciudad de Yasilicaya, una procesión de dioses. Por ahí yo les mostré una foto, se la iba a mostrar, donde hay una procesión, se la mostré en el video anterior me parece, una procesión de ellos que van caminando en fila y los últimos serían como aquí está la foto, ¿no? Los últimos serían entonces como aquí está la foto, los últimos serían como esos dioses más simples, personas más simples que no tenían ningún poder. A eso se refiere aquí Secharia Sitchin. Entre los dos grupos estaban los dioses del cielo y de la tierra. Está hablando de los dioses menores que eran de la tierra. Entre los dos grupos estaban los dioses del cielo y de la tierra, los llamados dioses antiguos. Habían gente que había llegado primero y otros llegaron más tarde. A eso se está refiriendo. Dioses antiguos, los que llegaron primero aquí a la tierra, desde Nibiru. Siempre que se habla de dioses aquí en estos textos de estos libros de Secharia Sitchin hay que colocarlo entre comillas. Porque no eran dioses, eran ciudadanos y ciudadanas del planeta Nibiru que llegaron aquí a la Tierra y crearon el terrestre por manipulación genética. Entonces esos son los dioses, ¿no? Ya que leímos el libro Perdido de Enki ya sabemos a quién se refiere. Entonces los dioses siempre colóquenlo entre comillas y no se imaginen ese Dios que nos enseñó, nos metió en la iglesia, las religiones en la cabeza. Son personas que le enseñaron falsamente a los terrestres a que les llamaran de Dios y que los vieran como dioses. Nunca fueron dioses. Ese engaño continúa hasta el día de hoy. Entonces existían dioses antiguos, los que llegaron primero. Estos eran los dioses de antaño, de los relatos épicos. Y según las creencias sumerias, habían bajado a la tierra desde los cielos. Ahora en este caso los cielos significa el planeta Nibiru. No eran simples deidades locales, eran dioses nacionales o mejor aún dioses internacionales. Algunos de ellos estaban presentes y activos en la tierra aún antes de que hubiera hombres en ella. Por el libro Perdido de Enki ya sabemos que cuando llegó Enki aquí, los primeros 50 Anunnaki, miles de años después de eso fue que él decidió, junto con su hijo y su media hermana, hacer una manipulación genética de un ser que él descubrió en las estepas de África, manipular sus genes con los genes de los Anunnaki y crear el terrestre. Entonces por eso dice aquí
que esos dioses de antaño, los mayores, los más viejos, habían llegado cuando todavía aquí en la tierra no no estaba presente el humano, ¿no? El terrestre, antes de que hubiera hombres en la tierra. Eso quiere decir. De hecho, se estimaba que la existencia del hombre había sido el resultado de una deliberada empresa creadora por parte de estos dioses. Eran poderosos, capaces de hazañas que estaban más allá de las capacidades o de la comprensión de los mortales. Una civilización que viene de otro planeta con una tecnología millones de años avanzada, más que la nuestra, pues no podemos ni pensar lo que ellos son capaces de hacer. Mucho menos aquellas personas al inicio, miles de años atrás, podían imaginar lo que podían hacer estas personas. Entonces lo veían como es normal, como lo veríamos hoy, seres superiores a nosotros. Y son capaces de manipularnos con alguna mentira y nosotros no la creemos, porque tienen una tecnología miles de años más avanzada que la nuestra, un conocimiento, una sabiduría. Y eran poderosos, capaces de hazañas que estaban más allá de las capacidades o de la comprensión de los mortales, o sea, los terrestres. Porque esos llamados dioses también nacen, crecen y mueren igual que nosotros, solo que tienen un ciclo vital de vida diferente, más largo que el de nosotros. Entonces cuando Secharia Sitchin dice aquí los mortales, se está refiriendo entonces a los terrestres, a los que formamos parte de esta humanidad y somos del planeta aquí, en comparación con ellos que vinieron de allá de Nibiru y actuaron aquí. Dice, y sin embargo estos dioses no solo tenían aspecto humano, sino que también comían y bebían como ellos, y exhibían todo tipo de emociones humanas, desde el amor y el odio hasta la lealtad y la infidelidad. Personas normales del planeta Nibiru que llegaron aquí, nos crearon genéticamente, y nosotros somos la imagen y semejanza de ellos. Entonces somos nosotros que nos parecemos a ellos. Las actitudes que nosotros tenemos, las emociones, desde el amor, el odio, la lealtad, la infidelidad, eso nos viene de ellos, porque somos nosotros que nos parecemos a ellos. Entonces por eso le dije, cuando se habla de Dios, se coloca entre comillas, seres de otro planeta, que le mintieron a los terrestres enseñándoles a creer que ellos eran dioses. Aunque los papeles y la posición jerárquica de algunos de los principales dioses pudo cambiar con los milenios, la posición y los papeles y la posición jerárquica de algunos de ellos pudieron cambiar con los milenios, ¿ves? Con los milenios, o sea, viven miles de años. Algunos de ellos nunca perdieron su encumbrada posición y su veneración nacional e internacional. Siguieron siendo grandes dioses hasta ciertas épocas de nuestra humanidad. Y se mantuvieron siempre como dioses centrales porque eran los comandantes de ellos, los jefes. Por eso nunca perdieron su lugar. Aunque los papeles y la posición jerárquica de algunos de los principales dioses pudo cambiar con los milenios, algunos de ellos nunca perdieron su encumbrada posición y su veneración nacional e internacional. A medida que observemos más de cerca este grupo central, veremos emerger una dinastía de dioses, una familia divina, estrechamente relacionados entre ellos y sin embargo amargamente divididos, dice Secharia Sitchin. Ya como vimos en el libro perdido de Enki, las luchas entre ellos fueron interminables, las guerras entre ellos fueron interminables, causaron miles de muertes. Por eso dice Secharia Sitchin, amargamente dividido, dos clanes que nunca pararon de luchar por el poder. A la cabeza de esta familia de dioses del cielo y de la tierra estaba el que se llamaba An o Anu en los textos babilonios y asirios. Así dice Anu, el dios Anu. ¿Quién era Anu? El rey de Nibiru.
Entonces era como el padre de todos los de Nibiru que estaban aquí. No porque biológicamente los tuvo con alguna mujer, sino porque era el rey allá. Y él que decidió enviar personas acá de allá, y entonces los que estaban aquí se les ve como los hijos de Anu. Entonces, y después de miles de años, algunos de ellos le enseñan a los terrestres que ellos son dioses y los terrestres se creen el engaño. Entonces por eso se le dice el dios principal, o sea, el comandante principal de ellos es Anu. Entonces se le dice el padre de todos, ¿no? En ese sentido, que es padre de todos, Anu o An. Como Anu en los textos babilonios asirios, se le llama Anu. Él era el gran padre de los dioses, el rey de los dioses, el rey de Nibiru. Entonces el rey de todos ellos, de los Anunnaki. Su reino era la inmensidad de los cielos y su símbolo era una estrella. En la escritura pictográfica sumeria, el signo de una estrella tenía también el significado de An, o de cielos, y de ser divino, o Dios. Ese es el significado de esa pictografía de la estrella, o descendiente de An. Este cuádruple significado del símbolo de la estrella se mantuvo a través de las eras a medida que la escritura pasó de su forma pictográfica sumeria hasta la cuneiforme acadia y la esterilizada llamada Babilonia y Asiria. Entonces miren la evolución de la estrella, el significado de An y de Anu, como va mudando a través de los tiempos y de la diferente cultura, ¿no? La sumeria, la acadia, la siria, la babilónica, va mudando el símbolo, que es el mismo significado. La estrella o el dios Anu, la divinidad. Entonces son los símbolos que están ahí. Va cambiando con el tiempo y con el tipo de escritura que se usa. Desde los primeros tiempos hasta que la escritura cuneiforme se desvaneció, desde el cuarto milenio antes de Cristo, hasta casi la época de Cristo, este símbolo precedía de los nombres de los dioses. Eso es lo que dice Zecharia Sitchin, ¿no? Indicando que el nombre escrito en el texto no era el de un mortal, o sea, no era el de un terrestre, porque ya les dije que ellos también nacen, crecen y mueren, solo que en un tiempo más largo que nosotros viven. Entonces, cuando este símbolo aparecía al lado de algún personaje, estaba significando que era uno de ellos y no uno de los y no un terrestre. Cuando este símbolo precedía los nombres de los dioses, indicando que el nombre escrito en el texto no era el de un mortal, sino el de una deidad de origen celeste. Vino de Nibiru, origen celeste. La morada de Anu y la sede de su realeza estaban en los cielos, porque el planeta Nibiru, ya vimos en el libro perdido de Enki. Entonces, cuando se habla de cielo, es el planeta Nibiru aquí en este sentido. No nos imaginemos el cielo que nos han metido en la cabeza las religiones, no, que eso no funciona. Para entender los textos acá, eso no tiene ningún sentido verlo así. Las religiones nos meten una imagen de cielo todo que es para infantil o una locura, ¿no? Para los musulmanos el cielo, el paraíso, es un lugar donde le dan 13 vírgenes a los mártires que van allá y le tocan esas 13 vírgenes para que las disfrute a las 13. Para los católicos el cielo es un lugar de felicidad y de cantar las alabanzas del Dios que ellos tienen. Entonces esa imagen de cielo no se corresponde cuando se habla aquí de cielo. Aquí está refiriendo al planeta Nibiru, de donde vinieron esos llamados dioses celestiales porque son de ese cielo. Entonces la morada de Anu, los sumerios reconocían que estaba en los cielos, era otro planeta. Cuando necesitaban, dice, ahí era donde iban los otros dioses del cielo y de la tierra, cuando necesitaban consejos o favores personales, o donde se reunían en asamblea para zanjar disputas entre ellos mismos, o para tomar decisiones importantes, que es lo que nos quiere decir aquí Zecharia Sitchin, que
los que estaban aquí de ellos, enviados por el rey de Nibiru, cuando tenían que tomar alguna decisión importante, reunidos en asamblea, tenían que comunicarse con Anu, allá en Nibiru. Y había una comunicación interplanetaria, porque tienen una tecnología millones de años adelante que nosotros. Y nosotros hoy uno ve que los presidentes se reúnen a nivel virtual por internet y hacen sus reuniones y discuten. Imagínense esa tecnología millones de veces ampliada, anterior a esa que tenemos hoy. ¿Cómo sería? Más perfecta. Y eso se hacía, ellos lo hacían. Había comunicación directa con el planeta Nibiru y con el rey Anu, antes de tomar las decisiones, y las decisiones se tomaban después que él daba su última palabra. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Para tomar decisiones importantes. Numerosos textos describen el palacio de Anu, allá en Nibiru, cuyos pórticos estaban custodiados por un dios del árbol de la verdad y un dios del árbol de la vida, así como su trono, el modo en que los demás dioses se aproximaban a él y cómo se sentaban en su presencia. ¿Qué quiere decir aquí? Que cada vez que usted... Es como cuando usted va al palacio de la reina de algún país de Europa aquí. Usted tiene que seguir un protocolo. Cómo sentarse, cómo dirigirse al rey, en qué momento tiene que dirigirse al rey o a la reina, qué tiene que hablar, cómo tiene que hablar, cómo debe sentarse a la mesa, en qué momento debe hacerlo. Antes o después del rey o de la reina. Está hablando de ese protocolo que aquí también lo hacemos porque lo copiamos nos enseñaron los Anunnaki. Ellos tienen el sistema monárquico allá y lo instalaron aquí también en la Tierra. Y entonces le enseñaron al terrestre que hay un protocolo para esas cosas. Igual que usted va al palacio aquí del presidente, cuando lo convocan a un almuerzo, a alguna comida de una empresa grande, usted tiene que seguir un protocolo. No puede ir a comer como si fuera en medio de la calle, que venden comida, es diferente. Los textos sumerios también recogieron casos en que incluso a los mortales, o sea, a los terrestres, se les permitió subir a la morada de Anu, o sea, viajar al planeta Nibiru en naves. La mayoría de las veces con el objeto de escapar a la mortalidad. Eso es lo que creían los terrestres, que haciendo ciertas cosas, yendo a Nibiru, comiendo el alimento de ellos allá, podían escaparse de la muerte. Porque ellos pensaban que los Anunnakis no morían, que eran inmortales. ¿Por qué? Porque pasaban generaciones de terrestres, generaciones, y esos tipos seguían vivos. Entonces la gente decía, no, son inmortales por el ciclo de vida diferente que ellos tienen. Vienen de un planeta donde el ciclo de vida es más largo para que el de nosotros. Lo que son 3.600 años aquí en la Tierra, en Nibiru es un año. Entonces vivir 40.000, 80.000 años para ellos no es nada. Y nosotros que morimos a los 100, a los 300, a los 200, y vemos que la persona sigue y sigue, entonces se pensó eso, entonces son inmortales. Simplemente un ciclo de vida distinto. Y que al llegar aquí a la Tierra, como vimos en el libro perdido de Enki, se le acortó el ciclo de vida a ellos. Aún así siguieron viviendo miles de años más, pero se le acortó el ciclo. Entonces los que vinieron aquí vivieron menos que los que siguieron viviendo en Nibiru. Y se envejecieron más rápido que los que vivían en Nibiru. El ciclo de vida de nuestro planeta que más rápido los afectó, le cambió la genética. Dice, los textos sumerios también recogieron casos en que algunos terrestres fueron llevados allá, a la residencia de Anu, a la morada de Anu. Uno de estos relatos es del de Adapa, que fue el modelo del hombre civilizado. Era hijo de Enki con una terrestre. ¿Por qué? Porque Enki creó el trabajador primitivo con su hijo Ningisida y su media hermana Nigmat. Y ese era un ser terrestre que fue creado para que trabajara en las minas de oro allá en África, de donde los Anunnaki sacaban el oro para llevárselo a Nibiru. Y este era un ser que dice el libro perdido de Enki que no reclamaba de nada.
ni cuando estaba derrengado, ni cansado, ni exhausto. Dice que nunca reclamaba, o sea, era un ser manipulado genéticamente que fue creado para el trabajo, para el pico y la pala. No estaba civilizado, no tenía capacidad de crear civilizaciones, casas, ciudades, pensar, estudiar, leer. Ese se llamó el trabajador primitivo. Después Enki vio que ese trabajador primitivo, con el paso de los años, miles de años, estaba regrediendo de nuevo y llenándose el cuerpo de pelos como aquel antepasado de él que fue encontrado en las estepas de África y con el cual Enki hizo la unión de los genes de esa criatura con los genes Anunnaki. Estaba volviendo otra vez, degenerando, y entonces Enki decidió dar un paso más en la manipulación genética. Tuvo relaciones con una de esas mujeres y nació el Adapa, o sea, el hombre civilizado, que era hijo de Enki con esa terrestre. Le llamó Adapa. Después tuvo otra hija con otra terrestre y nació entonces la que iba a ser la esposa de Adapa. Y esa es la pareja inicial de donde nace el hombre civilizado, lo que se llama el Homo sapiens. Y ese Adapa, como era inteligente, aprendió a hablar el idioma de ellos, fue llevado a Nibiru. El rey de Nibiru lo pidió, tráiganlo aquí para ver esa maravilla de la creación. Y no era maravilla de ninguna creación, es que Enki le escondió que fue el que hizo la manipulación genética para que ese ser apareciera como un ser civilizado, que pensara, que escribía, que componía canciones, poemas. Y Enki, entonces lo envía allá, le da las instrucciones y lo envía allá y le prohíbe comer o beber de lo que le dieran allá y le manda un mensaje a su padre Anu, porque el terrestre no puede comer ni beber allá, porque se le iba a alterar la genética, que lo enviara de nuevo rápidamente aquí. Y así sucedió. Entonces el Adapa es ese, el modelo de hombre. Entonces ese Adapa y su esposa, Enki lo tomó como el modelo para seguir produciendo, hacer que se reprodujeran ellos dos y siguieran dándole origen a la humanidad civilizada, el Homo sapiens. Entonces por eso dice, uno de estos que fue llevado allá a Nibiru era Adapa, el modelo de hombre civilizado. Fue tan perfecto y tan leal al Dios, o sea, a su padre Enki, aunque Enki nunca, cuando tenía un hijo, porque tuvo varios hijos con terrestres, Enki nunca le dijo a esos hijos que era el padre de ellos. Y esas mujeres tampoco le podían decir a su hijo que Enki era su padre. Nunca. Tuvo varios. Dice, fue tan perfecto y tan leal al Dios, o sea, a su propio padre Enki, que le había creado, que ella lo dispuso todo para que fuera llevado ante Anu, allá en Nibiru, ante su padre, el rey de Nibiru, Anu. Es en ese momento cuando ella le describió a Adapa lo que se debía esperar. Dice el texto sumerio, Adapa, vas a ir ante Anu, el rey. Tendrás que tomar el camino hacia el cielo, en una nave espacial. Y cuando hayas ascendido hasta el cielo y te hayas acercado al pórtico de Anu, el palacio, la residencia del rey Anu, y te hayas acercado al pórtico de Anu, el portador de vida y el cultivador de la verdad estarán de pie en el pórtico de Anu. Esas son instrucciones que le dio Enki a su hijo para cuando fuera a viajar hacia el espacio, hacia Nibiru, y fue llevado junto con dos de sus hermanos. Otros dos hijos de Enki lo llevaron porque nunca había viajado y se espantó cuando estaba en la nave y quería volver. Y aquellos dos los tranquilizaron. O sea, cuando usted no conoce una tecnología y lo meten a manipular, usted se asusta. Imagínese que usted vaya a una selva de nuestro país y encuentre una persona que nunca casi tuvo contacto con la persona civilizada, que va a escuela, que ya saben de vehículos, de celulares, de filmes, de internet, y encuentran a ese señor y le regalan un celular. Y él se ve en el celular hablando. ¿Qué va a pensar? Se va a espantar. Va a pensar que esa es su alma que está ahí, o que el aparato le está robando su alma, o que no entiende, o una tecnología que él no sabe qué es. Entonces imagínense ese señor que lo envíen en una nave hacia el espacio.
Para él es una cosa que no tienes, no le entra por ningún lugar. Se va a espantar. ¿Esto qué es? O sea, ustedes ven el desconocimiento, la falta de sabiduría, la falta de conocimiento produce el terror y el miedo. No es la ignorancia lo que produce el terror y el miedo, porque si conociera no se espantara. Sigue diciendo, guiado por su creador, Adapa hasta el cielo fue, ascendió al cielo y se acercó al pórtico de Ano. Fue hasta el cielo, ascendió al cielo. ¿Qué significa? Viajó a Nibiru. Ya les dije, sáquense esa imagen de cielo que la religión le metió en la cabeza, que no tiene nada que ver con cuando se habla aquí de cielo. Pero cuando se le ofreció la posibilidad de hacerse inmortal, o sea, de comer el alimento de Nibiru que le iba a afectar la genética, iba a poder vivir miles de años. A eso se refiere aquí, hacerse inmortal, vivir miles de años, que la mortalidad le llegaba. Adapa se negó a comer el pan de la vida, o sea, el pan que le estaban dando en Nibiru, pensando que el enfurecido Anu le estaba ofreciendo alimentos envenenados. Porque Enki ya le había dicho, te van a ofrecer el vino, no tomes, te van a ofrecer el pan, no comas, porque si lo comes vas a morir. Y entonces Adapa fue con eso en la cabeza. Cuando le ofrecieron el pan y el vino allá en el banquete, dijo que no iba a comer. ¿Por qué? Porque él dijo que mi señor Enki me dijo que no hiciera eso. Y entonces Anu entendió porque Enki le envió un mensaje con otro de sus hijos porque Adapa no debería comer los alimentos de Nibiru, que podía afectar genéticamente y realmente alargar la vida. Pero aún así Adapa vivió muchísimos años, miles de años, porque tenía el gen directo de Enki, era hijo directo de Enki. La afirmación sumeria de que también los humanos podían ascender a la morada divina en los cielos encuentra su eco en los relatos del Antiguo Testamento sobre el ascenso a los cielos de Enoc y del profeta Elías. En la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el profeta Elías fue arrebatado al cielo, llevado al cielo, no aquel cielo que la religión nos enseñó, donde están los ángeles cantando la alabanza a Dios según esas cosas que dicen esos creyentes en la religión. Al cielo es Nibiru, otro planeta, o puede ser Marte, o puede ser la luna, eso es el cielo. Y dice que en el Antiguo Testamento dice que Elías fue arrebatado, ¿en qué? En una nave pequeña llamada Torbellino, y que aparece ya, yo le mostré en el vídeo, algunos vídeos del libro perdido de Enki cuando le leímos aquella nave pequeña que parece un torbellino. Y en esa fue arrebatado Elías. Y también a Enoc dice que Enoc se fue con los dioses, por eso no murió. Los dioses se lo llevaron al cielo. Sería Nibiru, sería Marte, porque en Marte vivía una parte de los Anunnaki, a la luna. Él fue a la luna con Marduk y fue a Marte también. Dos viajes espaciales hizo ese Enoc de la Biblia, que dice que no murió porque los dioses se lo llevaron. Dice, aunque Anu vivía en una morada celeste, los textos sumerios hablan de ocasiones en las que bajó a la tierra. Anu vino 3 veces aquí a la tierra, la última vez vino con su esposa. Bien en tiempos de alguna crisis importante o con ocasión de visitas ceremoniales, en las que iba acompañado por su esposa. Viajó 3 veces, al principio cuando, estoy hablando del libro perdido de Enki, al principio cuando se descubrió el oro aquí, que podía salvar la atmósfera de Nibiru, que tenía un agujero, y con el oro de la tierra de aquí, llevándolo hacia allá, lo lanzaron arriba, después que lo molieron bien, hecho polvo, y consiguieron tapar ese agujero en su atmósfera. Cuando se descubrió ese oro aquí, él vino a comprobar. Fue su primer viaje. El segundo viaje lo hizo cuando había un conflicto ya casi a muerte entre los 2 hijos de él, Enlil y Enki. Y él vino a solucionarlo, a su manera lo solucionó. Y la tercera vez que visitó aquí el planeta fue con una visita que hizo con su esposa oficial. Y que estuvo en Tiwanaku, en Bolivia, lo que hoy es Bolivia. Y desde ahí se fue a Nibiru, en su nave llena de oro. Por eso está diciendo eso aquí. Dice, aunque Anu vivía en una morada celeste, los textos sumerios hablan de ocasiones en las que bajó a la tierra, bien en tiempo de alguna crisis importante
o con ocasión de visitas ceremoniales en las que iba acompañado por su esposa Antu, o bien al menos una vez para celebrar los desposorios de su bisnieta Inanna en la tierra. Dado que no vivía de forma permanente en la tierra, apenas la visitaba, no parecía necesario darle exclusividad a su propia ciudad o centro de culto. Antes de él llegar, la última vez o la tercera vez, le construyeron una ciudad ahí en la Mesopotamia, una ciudad para él y su esposa, para que se alojaran ahí. Y ahí esa ciudad, que los terrestres le llaman de templo, tenía su residencia. Entonces, después que él se fue, eso no tenía sentido. Él se la dio de presente a su nieta Inanna. Dado que no vivía de forma permanente en la tierra, no parecía necesario darle exclusividad a su propia ciudad o centro de culto. Y la morada o alta casa erigida para él se encontraba en Uruk, esa ciudad de la antigua Sumeria. Y en la Biblia aparece con el nombre de Erech, dominio de la diosa Inanna. Esa Inanna fue la primera que se alocó por la pérdida de su enamorado, su prometido para matrimonio. Se le trastornó la cabeza y fue la primera que se declaró diosa. Yo soy diosa que puedo darle la resurrección a los muertos. Y esa mentira se la dijo a los sumos sacerdotes de su residencia o templo, y comenzó eso a extenderse, esa mentira. Los familiares se enteraron y dijeron, esto es una locura, nadie puede resucitar a nadie. O sea, los mismos Anunnaki, que son millones de años más inteligentes que nosotros, no le creyeron esa mentira. Pero los terrestres sí, hasta el día de hoy. Siguen creyendo en los dioses. Y después de ella vino entonces Marduk, que también se declaró Dios. Dijo, yo le puedo dar la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? El ciclo de vida tan largo que ellos tienen. Y los engañó también con eso, ¿no? Después que morían era que él se lo daba. Les prometía que se lo daba después que morían. Por eso aparece en la religión donde él estaba allá en Egipto como Dios Ra. Y que cuando el faraón moría lo embalsamaban porque él tenía que hacer un viaje hacia la vida eterna. Toda esa fantasía se la creyeron los terrestres pensando que ellos eran dioses. Dice entonces, en la actualidad, en las ruinas de Uruk, hay un inmenso montículo artificial donde los arqueólogos han encontrado rastros de la construcción y reconstrucción, porque esa ciudad fue destruida por el diluvio y después reconstruida en el mismo lugar. Por eso dice la construcción y reconstrucción de un gran templo, el templo de Anu. En esa ciudad que le fue dedicada a él, se construyó para él. Aquí se han descubierto no menos de 18 estratos o escalones distintos, lo cual habla de razones convincentes para mantener el templo en este sagrado lugar. Al templo de Anu se le llamó Eanna, Eleanna. El templo es la residencia que los terrestres construyen para el Anunnaki. Los terrestres le llaman templo y los Anunnaki su residencia. Al templo de Anu se le llamó Eanna, casa de An o Anu. Pero este sencillo nombre se le aplicaba a una estructura que, al menos en algunos de sus niveles, bien merece que la contemplemos. Aquel era, según los textos sumerios, el santo Eanna, el santuario puro. Según la tradición, los mismos grandes dioses habían dado forma a sus partes. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que fueron los grandes dioses que elaboraron el plano arquitectónico para construirle esa inmensa residencia a An, o templo, como le llaman los terrestres. Entonces, y eran residencias hasta de 7 pisos, porque en el último piso era llano, y donde se descendía la nave que ellos usaban para transportarse aquí en la tierra, de un lugar a otro, y llegaban a su residencia y la nave quedaba allá arriba, en aquella parte plana de encima, de 7 pisos. Y en la actualidad dice que se han encontrado esas construcciones. Aquí se han descubierto no menos de 18 estratos o escalones distintos, lo cual habla de razones convincentes para mantener el templo en este sagrado lugar.
al templo de Anu, o sea, la residencia que se le construyó para la visita que él hizo aquí. Se le llamaba Eleanna, casa de An significa, pero este sencillo nombre se le aplicaba a una estructura que al menos en algunos de sus niveles bien parece merece que la contemplemos. Aquel era, según los textos sumerios, el santo Eanna, el santuario puro. Eso de pureza e impureza lo inventaron los Anunnaki y se lo enseñaron a los terrestres. Cuando le dijeron eso, que ellos eran dioses, no. Las casas del pueblo son impuras y las de los dioses son los lugares puros, sagrados, puros, ¿entendían? De ahí nos viene ese lenguaje que en la Biblia aparece mucho y las religiones lo siguen copiando. Y llegan a ese absurdo, ¿no? Hay animales puros, animales impuros. Hay partes del cuerpo puras y partes impuras. Hay estructuras puras y estructuras no puras. Hay días santos y días no santos. Todas esas estupideces vienen de allá, de la mentira que le metieron los Anunnaki a los terrestres. Hasta tiempos. Hay un tiempo puro y otro impuro. Un Viernes Santo es un día puro que hay que respetar. Los otros días, que son también igual días de la semana, no son puros. Todo ese lenguaje lo ha metido la religión en la cabeza y la gente cree en esas estupideces. El tiempo es uno. Los lugares no son ni puros ni impuros, son lugares. Los animales no son ni puros ni impuros, son animales. Los días no son ni puros ni impuros, son animales. Entonces, son sagrados o no sagrados. Ese lenguaje hay que sacárselo y liberarse de toda esa basura que nos ha metido en la cabeza para uno poder avanzar. Hasta metales puros y no puros. Todo ese lenguaje que lo inventaron los Anunnaki y se le entraron a la gente en la cabeza. Dice, su cornisa era como de cobre, hablando de esa gran residencia de Anu, aquí en la tierra que le construyeron. Su cornisa era como de cobre. Sus paredes tocaban las nubes, eran paredes de varios metros de altura. Una noble morada. Era una casa de un encanto irresistible, con un atractivo infinito. Y los textos también dejan claro el propósito del templo, residencia Anunnaki, pues lo llaman la casa para descender del cielo. ¿Ven? Tenía una parte plana encima donde descendía la nave del Anunnaki que llegaba ahí, porque el Anunnaki tomaron una actitud de no dejarse ver por el terrestre común. Y eso le daba más misterio a su persona. La gente común no los veía casi nunca. Ellos tenían más contacto con el sumo sacerdote, o sea, la persona encargada de su residencia, de administrar todo. Y o el rey que ellos elegían. Entonces ellos se comunicaban con los terrestres a través de intermediarios, el rey y el sumo sacerdote. Pero no se mezclaban con la chusma, como decimos hoy. Entonces eso le daba más misterio a su personalidad. Es como un artista hoy. No es nada extraño. Es como un artista que se le mete unos caprichos en la cabeza y desaparecen. De vez en cuando aparece y dan un concierto, después no hay quien los vea. Se trancan en su residencia, en sus grandes mansiones y salen vestidos de otra persona para andar escondido o con una máscara, no sé qué. Entonces se crean ese misterio, ¿no? Cuando dicen que van a aparecer en público, va todo esos fanáticos atrás a verlo. Una vez al año, 2 veces, un concierto de fulano de tal, por fin va a aparecer, ¿cómo será? ¿Cómo está? Y se le mete toda esa locura a los fanáticos de ese personaje. Y ese misterio le da como más grandeza, se sienten diferentes. Es lo mismo. Los Anunnaki no se dejaban ver del pueblo común. Entonces tenían como ese misterio encima. Los textos también dejan claro el propósito del templo, pues lo llaman la casa para descender del cielo. ¿Ven? Descende con la nave en la parte de encima. Una tablilla que perteneció a un archivo de Uruk nos aporta luz sobre la pompa y el boato que acompañaban la llegada de Anu y de su esposa en una visita de estado. Imagínense una casa que se construye hoy, de los multimillonarios que hay aquí en el mundo. ¿Cuántas maravillas no tendrá para una persona común del pueblo? Imagínense aquellas personas construyendo una casa para ellos aquí con la tecnología de millones y millones de años que ellos tienen enfrente de nosotros. ¿Cómo sería aquella residencia? Una maravilla que no hay manera de uno imaginársela. Imagínense. Por eso dice aquí, era una
Era una morada, dice, noble, una casa de un encanto irresistible, con un atractivo infinito. Para un terrestre común que no podía llegar ni cerca, la veía de lejos, eso era lo máximo. Dice, una tablilla nos habla de esa visita de estado de Ano, aquí en la tierra. Debido al deterioro de la tablilla, solamente podemos leer lo relativo a la segunda mitad de las ceremonias, cuando Anu y su esposa Antu estaban ya sentados en el patio del templo, o sea, de su residencia. Los dioses, exactamente el mismo orden que antes, formaban entonces una procesión, de todo un protocolo para recibir al rey de Nibiru. Entonces una procesión delante y detrás de él. Delante y detrás del portador del cetro que representaba al rey. Ahí el protocolo daba las siguientes instrucciones. La gente del país, o sea, la gente de esa región que se llamaba Sumeria o Mesopotamia, ese es el país. La gente del país encenderá fuegos en sus casas, antorchas, porque no existía electricidad como el día de hoy. No podían ligar electricidad, pronto, hay luz. Eran antorchas. La gente del país encenderá fuegos en sus casas y ofrecerá banquetes a todos los dioses. Ve el privilegio de llamarse dioses, todos los beneficios que le caían. El privilegio que tienen hoy, el hecho de que te llamen diputado o senador. ¿Cuántos privilegios del carajo te caen encima por ser tú eso? ¿Ves como los títulos que la gente se cree que le da poder a las personas, ¿no? Ya que somos Dios, entonces todos los beneficios que le caían encima, ofrendas, regalos, de todo tipo de cosas, de mujeres, de hombres, para satisfacerse sexualmente, todo estaba a servicio del llamado Dios o de la diosa. Unos beneficios enormes que les caen encima cuando se autotitulan dioses. Entonces ustedes han visto un cardenal, un obispo, un papa que viva pobre. El título le da poder y tienen dinero. Una buena vida. Dice aquí, la gente del país encenderá fuegos en sus casas y ofrecerá banquetes a todos los dioses. Por el hecho de ser Dios ya le agarraba, le caía un banquete, ¿no? Los guardianes de las ciudades encenderán fuegos en las calles y en las plazas. La partida es como una especie de policía, diríamos hoy, ¿no? Diríamos hoy. Los guardianes de las ciudades, o sea, había un grupo de personas que se encargaba de guardar la seguridad en la ciudad, de preservar la seguridad. La partida de los dos grandes dioses también estaba planificada, no solo al día, sino también al minuto. Ve, ahora es la partida, todo un protocolo. En el 17º día, duraron 17 días ahí en Sumeria, en esa visita que hizo Ano con su esposa, Antu. En el 17º día, 40 minutos después de salir el sol, todo estaba programado, como una ceremonia, que está todo programado. No es nada extraño lo que pasa hoy. 40 minutos después de salir el sol, se abrirá la puerta ante los dioses Anu y Antu, llegando a su fin su estancia tras pasar la noche. ¿Está bien? Después que duerme, entonces ya sabe el servidor a qué hora tiene que abrirle la puerta al rey para que salga de su habitación. Y a la reina también. Aunque el final de esta tablilla está roto, hay otro texto que describe con toda probabilidad la partida de Anu y Antu. Dice, la comida de la mañana, los ensalmos, los apretones de manos, agarrarse de las manos y a la despedida de los otros dioses. Después los grandes dioses serán llevados a su punto de partida sobre literas con forma de tronos sobre los hombros, cargados por otros dioses o terrestres entrenados para ese fin, cargados en una litera en hombros, llevando al gran dios, al gran rey de Nibiru, el superior de los dioses, para su nave, un protocolo de servicio. Entonces dice, existe una representación que no tiene nada que ver con los Anunnaki, sino que es más tardía, en Asiria, de una procesión de dioses que son también llevados en
encima de los hombros de unos personajes terrestres. Ve, aquí está la imagen. Son llevados encima de los hombros aquí. Una señal de que tienen poder, ¿no? Y tienen servidores que hacen ese trabajo. Se recitaban en salmos, dice, especiales cuando la procesión atravesaba la calle de los dioses. Había una avenida llamada la calle de los dioses. Luego se cantaban otros salmos e himnos cuando se acercaban al muelle sagrado, que es el lugar, porque amerizaba la nave en el puerto. Entonces eran llevados al puerto para que subieran en su nave de nuevo. Y eso ya suponía también un tipo de protocolo. Al muelle sagrado, dice, porque no era que era un muelle especial, sino que era un muelle construido para ese señor, que era como el Dios supremo de ellos, ¿no? el rey de todos ellos, muelle sagrado. Es como cuando uno sale de su casa y va a una iglesia. Uno piensa que la casa de uno no es sagrada. Cuando entró en la iglesia, ahí estoy en un lugar sagrado. ¿Y por qué que tu casa no es sagrada? Tú no eres la misma persona que estás en la iglesia. Entonces, no, por el hecho de ese edificio que lo construyó a lo mejor un amigo tuyo y le puso mucho ladrillo y ya entrar ahí ya es lugar sagrado. Y tu casa no es sagrada. Tú eres la misma persona que está aquí, está allá. El lugar es que es sagrado. Eso es cosa de hipocresía, ¿no? Si hay algo sagrado, está en el corazón de las personas. En el templo llamado iglesia puede ir el mayor ladrón, el mayor corrupto, el mayor hipócrita o asesino. Y por eso ya está en un lugar sagrado, porque entró en ese edificio de 4 paredes ahí, que tiene unos adornos y unos cuadros distintos. Tú ves la hipocresía de la religión, no tiene una cosa que ver con la otra. El muelle sagrado, dice. Después todos los sacerdotes y funcionarios, dice, se procedía a las despedidas y se recitaban y cantaban más en salmos aún, con gestos de levantar las manos. Chao. Dice, después todos los sacerdotes y funcionarios del templo que habían llevado a los dioses dirigidos por el sumo sacerdote, ofrecían una oración de partida especial. Gran Anu, que el cielo y la tierra te bendigan. Entonaban 7 veces, ¿ves? Todo ese protocolo se lo enseñarían los Anunnaki. 7 veces van a cantar eso aquí. Oraban por la bendición de los 7 dioses celestes e invocaban a los dioses que estaban en el cielo y a los dioses que estaban en la tierra. En conclusión, les daban la despedida a Anu y a Antu de este modo: que los dioses de lo profundo y los dioses de la morada divina les bendigan a ustedes, que los bendigan a diario, cada día, de cada mes, de cada año. Eso cansa, ¿no? Tantas bendiciones todo día, cada año, todo día. Entre las miles y miles de representaciones de los antiguos dioses que se han descubierto, ninguna parece representar a Anu, porque vivía en Nibiru. Solo venía aquí de visita 3 o 4 veces que vino a este planeta. Entonces no aparece representación de Anu. Y si son miles y miles de representaciones de esos que estaban aquí, los llamados dioses antiguos, pero de Anu no aparece porque no estaba aquí en el planeta. Y sin embargo nos observa desde cada estatua y cada retrato de cada rey que ha habido, desde la antigüedad hasta nuestros días, pues Anu no era solo el gran rey, rey de los dioses, sino también aquel por cuya gracia los demás podían ser coronados como reyes. Era él que daba el permiso desde Nibiru, se le comunicaba, comunicación interplanetaria, y él daba la aprobación para que se aprobara tal o cual rey en tal lugar. Después eso se dejó de lado. Según la tradición sumeria, la soberanía emanaba de Anu. El sistema de gobierno monárquico lo trajeron los Anunnaki de allá, aquí lo implantaron, ¿no? El monarca, el rey. Y entonces era un Anunnaki que coronaba, decía, tú vas a ser el rey, de un grupo de personas seleccionadas con cierto conocimiento ahí en la residencia del Anunnaki llamada templo.
se sacaba de la hija del encargado de ese lugar, que se llamaba sumo sacerdote. Tenía hijas e hijos y eran formados en ese círculo pequeño con cierto conocimiento que le daban los Anunnaki, de astronomía, de arquitectura para reconstruir la residencia de los Anunnaki, cómo administrar la casa de los Anunnaki, el gobierno, conocimientos de leyes y cosas. Entonces, entre esas personas se sacaban los servidores. Dice, entonces también salían de ahí los reyes. Según la tradición sumeria, la soberanía emanaba de Anu, y el término para designar la realeza era Anutu, Anu Esa. Las insignias de Anu eran la tiara, el divino tocado, que es como con cuernos, hoy se usa la corona, ¿no? Pero ustedes ven que los reyes en diferentes países tienen diferentes tipos de coronas, a eso se refiere, el tocado. Entonces las insignias del rey de Anu eran la tierra, el divino tocado, el cetro, símbolo del poder, y el báculo, símbolo de la guía que proporcionaba el pastor. Y esos símbolos lo copian los reyes aquí en la tierra. El báculo ya lo se reserva más para esa institución que tiene ese complejo de que ella fue designada también por Dios para que gobernara medio mundo, la Iglesia Católica. Son los obispos que siguen con esa caricatura de báculo. Como el del pastor, que manda a quién. ¿A quién manda el pastor? A las ovejas. Las ovejas piensan no porque el pastor piensa por ellas. Esa mentalidad de oveja que la iglesia le mete a la gente en la cabeza, ustedes ven. Y lo que diga el pastor, eso es. Y en la iglesia protestante o evangélica, como se dice, es peor. El pastor, un tipo que era un analfabeto y cogió la Biblia y dieron un cursito de teología sobre 2 o 3 cositas y ya comienza a berrear en la iglesia de ellos, a cantar, a berrear, a saltar. Y ya la gente que va ahí más ignorante lo ve como que inspirado por Dios. Y ya él tiene el poder de decirle, mire, usted no se me vista así, a las pobres mujeres que son las que más abajan la cabeza. Usted no se me vista así. Usted no me deje el cabello así corto, usted tiene que dejarlo larguísimo. Y usted ve a las mujeres con su mante en la cabeza y el cabello que le llega aquí hasta abajo de la cintura. Aunque esté lleno de piojos, pero el pastor mandó que eso tiene que ser así. Entonces lo obedecen, ¿ves? Mentalidad de oveja. No cuestionan nada de lo que dice ese tipo cuando está predicando. Nada. Son absolutistas, son gobiernos absolutistas, igual que el padre en la iglesia, ¿no? El único que habla en la iglesia es el padre. Los otros están ahí mudos, respondiendo sí o no, las cositas que le digan que respondan. Pero la palabra cantante la lleva ese señor ahí. Y lo que dije el padre, pues ahí está. Y lo que dije el pastor, pues eso es. La gente se le olvida su capacidad mental, como que la frisan mientras están en esas iglesias, esas instituciones. O sea, ya no piensan por ellos mismos. Y rechazan eso, pensar por ellos mismos. Y eso no es lo que pasa entre los militares también. Son formados para que no piensen por ellos mismos, sino para que ejecuten órdenes. El militar inteligente que quiere leer el libro no puede hacerlo. Tiene que hacerlo después que salga de la milicia. Entonces ahí puede darle rienda suelta a su capacidad, a su creatividad, a su inteligencia, a sus cuestionamientos, a sus lecturas. Pero mientras estén entre los militares, su inteligencia tiene que estar frisada. Si se expresa, puede ser que lo echen para afuera, lo metan preso. Usted está aquí para recibir órdenes y cumplir órdenes, nada más. Dice, en la actualidad entonces estos símbolos son atribuidos a los reyes o el báculo, en el caso del báculo, a la iglesia esa que lo asumió. La segunda deidad dice, terminamos entonces con la primera deidad del panteón de los sumerios, que es Anu, el rey de Nibiru. Vamos a parar por aquí la lectura y después en el próximo vídeo hablamos de la segunda deidad de los dioses sumerios. Gracias a todos los que nos ven y hasta la próxima continuación de este libro, el 12º planeta, Nibiru, de donde vinieron los Anunnaki.